Vamos a tener un entrevistado que a mí me interpela mucho porque yo no conozco tanto de este instrumento, que es la batuta. Ok. Y nada, creo que me parece que hoy vamos a tener la chance de tener nuestra conexión sinfónica en Banda Completa, porque hoy llega a Banda Completa Nacho Algorta, arreglador, pianista y director de la Sucia Orquesta. Bienvenido Nacho Algorta a Banda Completa, el estudio único de Topic. Uy, mirá. Y vino con la batuta. Vino con la batuta. Traje las batutas acá. Además, perdón, pero están todas como re Pará. protegidas. Trajo 3 batutas. Acá viene el señor Olivander y dice, ¿cuál quieres tú? ¿La de Sí, es como... Cuestión de unicornio? ¿Cómo Ah. era la que tenía Harry Potter? La... Huevo de Fénix ¿Cómo se llama? Pelo de unicornio. Sabrá sí. y pluma de Fénix. Esta es la que uso, así que ojo. ¿Y estas qué son? Ah. ¿Se agarran desde acá? Puedes agarrarla ahí si querés, la puedes agarrar como quieras. Tiene una cosita de varita mágica, ¿no? Sí, son iguales, ¿Te además. sentís Harry Potter cuando tenés ese momento de...? Sí, pero igual no, yo leí solo uno de los de Ah, Harry Potter, claro. después no vi las películas. Claro. Entonces, no sé. A los Homora. Wingardium Leviosa. Esta es marca Mollard o Mollard, Sí, es como la mejor marca. la mejor marca. ¿Cuánto duele esta criatura? ¿Cuánto sale una de estas? ¿Cuánto sale una...? Por suerte, 2 de esas me las regalaron. Y la otra la compré hace como 10 años. ¿Te animás a subirte un poquito el micro, Nacho? Ahí. Ahí estamos bien. Esta tiene un poco- Valen bastante caras. Mira, voy a para hacer buscar un pedazo de Esta, madera. esta tiene un poquito de baqueta. No, es que las partí todas. Claro, esta está partidita. No, a aquella le falta un pedazo y esta Ah, que también. está más chica. Esa era más larga Claro. y la partí contra un atril. Hubo tipo ¿Cómo se agarra? accidentes. ¿Cómo se agarra? Haciendo un conjuro, marché y... Pará, estoy viendo una batuta en Amazon. No, pero esa es retrucha. Esta retrucha, pará, esta sale... Estoy viendo una trucha que Esa sale... es de plástico. Esta de plástico. Sale $10. ¿Tienen que ser de madera? Y bueno, la de plástico tendría que haber... Yo tengo esa también. Tendría que haberla traído porque es más pesada. No. ¿Cómo se agarra Ahora la tengo miedo de batuta? usarla. En verdad se agarra como, viste, le vas a dar la mano a alguien. Yo te doy la mano, pero mi mano es este muñoncito. Y saludás así, así. ¿Así? Así y ahora sí así. Acá. Eso es como sería lo técnicamente correcto. Después puedes hacer lo que quieras. ¿Y cómo es tu estilo? ¿La agarrás Pará. así o ya tenés tu propio estilo? No, a veces la agarras así, depende de lo que estés haciendo. Claro. Nacho, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque capaz que ya arrancamos con la dinámica y después hablamos de cosas más serias, ¿viste? Dale. Pero, ¿nos puedes dar la básica para dirigir una orquesta? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el movimiento? El movimiento básico. Imagínate que el día de mañana tengo que enfrentarme y tengo que quedar como un cra, ¿viste? Como, que ya supieses. Como si supiese, exactamente. ¿Qué hago? Está. Vos pensás que, tipo, aplaudimos, tipo. Sí. Entonces, no, vos sos el director. Perdón. Entonces, vos, ¿qué harías para que nosotros aplaudamos al mismo tiempo? Todos al mismo tiempo. A ver, dale. ¿Aplaudimos al mismo tiempo? Vamos, ahí nos están aplaudiendo, che, muchachos, todos. A ver. Bien, ahí lo lográs, pero lo que estás haciendo estás vos aplaudiendo también. Ok. Está, ahora, ¿cómo harías? Una forma súper clara es como vos le pones la batuta al frente y haces así. ¿Viste? Sos un genio. Pará. No, ahí viste que no te salió porque no partiste del mismo lugar. Nadie sabe dónde saliste. Ahí estás en un lugar. Y ahora vas y volvés al mismo lugar. ¿Viste? Para mí te estamos haciendo una joda. Pará. Nos quedamos todos de acuerdo. Ok. Es realmente un lenguaje que vos y los músicos comparten. Claro, todo el mundo lo sabe. Es como un lenguaje que todo el mundo sabe. Si no, no tendría ningún sentido. Claro, y si haces esto, ¿qué sería? Cuando hacen eso. Estoy volaseando, Nacho. O sea, vos decime hasta dónde. Y bueno, podría ser como un instrumento haciendo... Ahora el coro ahí. No, igual otra cosa que pasa generalmente es que de repente vos haces así y sostenés el sonido con eso. ¿Tá? Entonces, una cosa que tenés que tener en cuenta si nosotros estamos haciendo ahora, pero podría ser alguien tocando un instrumento de viento que es los metales es como la voz con vocoder, pero del siglo XIX. Entonces, está todo el mundo haciendo y en un momento se quedan sin aire. Entonces,
vos estás haciendo eso y tenés que respirar con ellos, porque si te pasás, empiezas a sonar desafinado, pues están quedando sin aire. A ver, O de vuelta. feo el sonido. Entonces, no sabemos dónde empezar. Ahí. Sí. Bueno, puede ser. Todo bien, yo me callé cuando se cayó Nacho igual. Ah. Bueno, eso es lo que hacen muchos de la orquesta, por eso hay en toda la orquesta hay muchas filas. Claro. Y en las diferentes secciones de la orquesta siempre hay un jefe de fila natural. Y muchos de la fila, en vez de mirar al director, porque hay partituras, hay cosas en el medio, no es tan fácil, no es que todos miran al director así todo el tiempo. Te miran en alguna parte, después estás leyendo y te miran como lateralmente. O te miran a vos o miran al jefe de fila, miran a un compañero a ver qué hace. Claro. O sea Ahí que va. vos te comunicás con los jefes, a veces hablas más con ellos que con todo el grupo. No, vas como al grupo, pero los jefes de fila generalmente son, tienen alguna cualidad o depende de la orquesta, varía mucho eso. Pero generalmente tienen como la responsabilidad de estar muy atentos. Y el que está en otra parte de la fila puede mirar al jefe de fila. El tipo está Claro, más o sea, tranqui. los jefes son como Claro. los chupamedias del maestro. Puede ser. Claro. ¿Cómo es el laburo de un No, director no necesariamente, de orquesta? no necesariamente. Porque, ¿Se pueden revelar? no, Ah, el chupamedias es chupamedias, no importa que Claro. te Claro. Muy bien. Pero ¿cómo es la jugada del director de orquesta? Porque yo lo relaciono también mucho con la composición de música. Más allá de dirigir la orquesta, capaz que es un imaginario mío y no tiene por qué, pero pienso en los grandes directores de orquesta y son todos personas que hacían también sus propias músicas. No. Bueno, no, perfecto. No, pero espera. Igual es decir, históricamente, casi siempre, las orquestas las dirigía el compositor. Claro. ¿Tá? Pues, tipo, era, no sé. Pero imagínate la época de la música clásica y como hace muchos años. Entonces, el que componía la música se paraba ahí, dirigía, si sabía todo lo que tocaban todos, pues la había escrito. Pero por ejemplo, Mozart, Beethoven, todos esos nombres, Todos dirigían sus propias composiciones. Porque en aquel momento no existía tanto como la orquesta que tocase composiciones de otros, sino que esto es bestialmente resumido. Ok. Tipo, brutalmente resumido. Las orquestas tocaban la música del compositor que era dueño de la orquesta, digamos. Entonces, siempre que escribía todo, dirigía. Es como las bandas de rock, que de repente hay el que compone, a veces hay uno que sabe más música y la va llevando, pero el que compone tiene la última palabra. Entonces, era igual eso. Después empezaban a haber orquestas donde se empezaba a tocar músicas de personas que no habían, que estaban muertas, por Claro. ejemplo. Claro. La séptima de Beethoven. La séptima de Beethoven, hecha Beethoven se murió por hace 200 Abbado, años, por tipo, ejemplo. no sé, claro. Mirá que informado. Hace muchos años que las orquestas funcionan de esa manera, en todo el mundo. Además hay una característica que las orquestas las bancan los estados. Claro. Es como la única banda de música que el Estado El Estado tiene. mete guita, claro, es cierto. Que mete guita no, pero que tiene Bueno, una. No, claro. pues hay muchas cosas, pero, Sí. pero que el Estado tiene una como si fuese tipo embanderada del Estado. Nacho, ¿Cómo, yo tengo una pregunta histórica porque me interesa que... ¿Cómo se llega al formato este bestial de banda sinfónica? Porque realmente es algo muy complejo. Hoy en día no sé si surgiría de esa forma. ¿Hay como algún innovador, alguien que haya dicho, vos, esto es así, y por qué es de esa forma? ¿Tiene alguna explicación eso que vemos y no maravilla? Sí. Es como una explicación de un proceso histórico. También, de vuelta, resumido tipo a lo Bestial. bestia. Hay Sí, tiempo, por hay favor. tiempo, así que tranquilo. A lo bestia. Las orquestas, como las conocemos, fueron surgiendo de a poquito y estamos hablando, ahora es todo historia occidental de Europa, blanca y machista. Es decir, Ok. como todo resumido así, rock, es eso. Historia de Europa. Historia de Europa. Entonces, las orquestas se fueron dando como esa formación, ¿sí? Al principio, durante la historia de la música occidental, hasta más o menos el Renacimiento y principio del Barroco, la música por excelencia era la música vocal. O sea, si querías hacer música más compleja era con coros. Los instrumentos no estaban tan evolucionados, ¿sí? Y la Edad Media hubo un retroceso porque había muchas restricciones en cuanto a varias cosas, y entre las restricciones culturales, no era que tipo estaba prohibido explícitamente, pero culturalmente estaba la música instrumental y con percusiones estaba muy asociado a los ritos paganos. Ok. ¿Tá?
siempre que se imaginan, o cuando escuchan una película no ven una película de Hollywood, me encanta la música del fondo. Una película de Hollywood donde aparece una escena, por ejemplo, de la antigua Grecia o del antiguo Egipto, siempre hay como unas percusiones, unas flautitas, algunas arpas y gente bailando, ¿viste? No ves coros, por ejemplo. Sí, es cierto. Sí, había coros igual, pero... Y después cuando ves una escena de la Edad Media, no ves gente tomando instrumentos, ves Canto coros y gregoriano, monjes. claro, Es verdad. sí. Sí, está. Entonces, Bueno, eso... o sea que es una película que esté mal hecha. Sí, te Que voy a hay echar. también, ¿eh? Porque igual había música instrumental, había tipo los laúdes, el que va Claro, cantando laúd. Sí. por las cortes, ¿viste? Claro. Y eso también existía, ¿tá? Que iban como los cantautores, que eran los bardos y los juglares, Claro. que iban por las cortes y generalmente eso, la música, como no había música grabada, eran personas con muy buena memoria que viajaban de vuelta. Estamos hablando de la historia de Europa. Sí. Que viajaban por las diferentes regiones o países, entre comillas. Entonces se aprendían las músicas y llevaban noticias de un lado al otro porque es mucho más fácil aprenderse toda una historia muy larga de lo que está pasando en otra parte del continente cantada. Porque una melodía es re fácil. Entonces, esas personas tenían esa función. Y después había música popular, obvio, que había por todos lados. Pero los instrumentos es algo bastante difícil y caro, sobre todo. Claro. ¿Tá? Entonces, la música, si bien ahora es algo re común y todo el mundo piensa, tipo, la música la llevamos todos, la tenemos todos, es un arte que se ha vuelto popular gracias a la radio, gracias a los medios masivos de comunicación, pero antes era el arte ultra elitista. Vos pensás que una escultura la podía ver todo el mundo, estaba ahí en la calle. Los cuadros menos, pero entrabas a una iglesia y de repente tenías la música, o ibas a la iglesia el domingo y lo escuchabas, o eras un noble y tenías una orquesta a tu disposición. Claro. Entonces, esa orquesta que tenía a su disposición era el símbolo máximo de poder. Mirá. Yo tengo tanto poder que tengo una orquesta que eran grandes y tengo un compositor que de repente era Haydn o Mozart, porque ellos eran parte de ese staff como es un jardinero. Claro. ¿Sí? El mecenazgo, digamos. Sí, tenían un estatus que era obviamente, se sabía que eran buenos compositores y todo, pero vos ves las cartas incluso de Beethoven, que después fue más rebelde y todo, pero ves las cartas con los nobles que lo contrataban y son súper sumisas. Ah, mirá. Sí. Como que ellos... Era una sociedad estamentaria. Claro. Claro. Hoy sería una dictadura. Entonces, estos tipos tenían una orquesta del tamaño de la Filarmónica de Montevideo mientras comían pollo. Claro. Y charlaban. Claro. Y no le dan bola. Y de repente sí le dan bola a unos que más, otros que menos. Entonces, esas orquestas eran el símbolo máximo de esa nobleza. Entonces, cuando vino todos los periodos revolucionarios, digamos, y entonces esas orquestas, bueno, fueron evolucionando. Cuando la música coral, el Renacimiento, tuvo su auge con unas cosas llamadas madrigales, que es tipo música vocal súper compleja, que se canta, las frases todas tienen significados y vueltitas y cosas que están muy asociadas. La música estaba más verde, entonces no existía el concepto de tipo do mayor. Existían otros conceptos de música que se combinaban todas melodías al mismo tiempo y se tomaban muchos elementos de la naturaleza como inspiración. Entonces es una música que hoy la escuchamos y nos parece como, la polifonía se llama, nos parece como demasiada información. Pero en ese momento era la que iba, Era la porque música, claro. había otros tiempos y otra sensibilidad. Entonces de repente, si la escuchamos con nuestra sensibilidad, que es mucho más acelerada, toda esa música tenés que ponerte en un mood para escucharla. Que es como tratar de imaginarte qué sentía un tipo que de repente estaba todo el día, no sé, labrando el campo o era herrero, y de repente entraba un domingo a la iglesia y era su día de la semana, que escuchaba un coro que hacía un acorde así gigante y empezaba toda una polifonía. Era un fenómeno, es como el equivalente hoy, capaz que ya no, pero De ir a ver a Claro. Lali. No, pero, o sea, de ver algo que no es... Claro. que era no es- música que también estaba al servicio del culto religioso. También. Entonces, además de que se escuchaban las iglesias con las acústicas del carajo que tienen, estaba pensado también para generar en la gente una situación de euforia Claro. y de creencia en algo Sí. más mayor, que nosotros estamos en Lejos, otra. claro. Sí. Claro. Y una cosa que te tenés en cuenta es, tipo, te hacía volver el domingo siguiente. Claro. Entonces, eso, en ese poder de la música estaba administrado.
Y las orquestas, de repente empezó a haber una evolución en los instrumentos y el renacimiento fue un renacer de la cultura. Siento, estoy dando una clase ya. Me puse. Está espectacular. ¿Sí? Está espectacular. hipnotizado. Vamos los tres. ¿La estoy volando? Estamos No, así- al contrario. No, para nada. Al contrario. No. Por Estamos favor. aprendiendo. No, Venimos a aprender hoy. Sigo. Dale. Entonces, ¿qué pasó? El Renacimiento fue un renacer de las culturas antigua, griega, grecorromana. Y lo que después habían pasado casi 1000 años de Edad Media, y lo que ellos creían que era la música grecorromana era la música instrumental. Pero lo veían no porque no había quedado nada, se había desintegrado. Entonces se empezó a hacer mucho más música instrumental. Y esa música instrumental imitaba a los coros, y ahí se empieza a usar las cuerdas, pues son instrumentos que son muy homogéneos. Vos, el cello, el contrabajo, el violín, la viola son parecidos y tienen un sonido parecido. Entonces eso se usó como base de la orquesta. Y después empezó a haber instrumentos de viento, las maderas, que al principio eran flautas todas de madera, los metales, que en verdad nacieron de los instrumentos de caza de los nobles, y que al principio eran muy simples, y el que tocaba el metal era una persona muy rústica. Claro, los que tiraban para cazar. Claro, entonces... La zarbatana. La Claro, zarbatana. claro. Y esa orquesta fue la que se asentó en la nobleza. ¿Qué pasó? Cuando vino la Revolución Francesa, todo ese movimiento de derrocar las sociedades... Sí, las monarquías, limpiarlas. Las monarquías, limpiarlas. El símbolo máximo, como el juguete máximo de la nobleza, eran sus orquestas. Era como lo más privilegiado que podías tener, era tener música todos los días. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando se hizo la revolución, los estados le sacaron ese juguete a la nobleza diciendo, esto que vos tenés, que es lo más preciado, yo lo coloco. Es parte del estado y la orquesta toca para el pueblo en vez de para el noble. Entonces las orquestas, todos los estados tienen orquestas porque es un símbolo de republicanismo. Loco. Tremenda historia, Nacho. Tremenda Y historia. además está zarpado que ese sentir permanece al día de hoy. Acá tenemos dos orquestas, está la Filarmónica y la Osodre, que también, o sea, tienen como propósito, creo yo, acercarse mucho a la gente, al público general, con propuestas que tienen entradas muy accesibles, que incluso salen de los teatros, de los auditorios y van a los barrios. Entonces eso también está zarpado que se mantenga. Hasta Claro, el día de hoy. claro, es un símbolo tan potente que vos decís, bueno, vamos a fundar un país. Si no tenés orquesta, medio No, como, no. es como Una bandera, un héroe, una orquesta. O como una selección uruguaya, ¿viste? Pero la orquesta. Vos, pero es un Marcote viaje pone ir- muy entretenido. Muy Ir bien. para ese lado y intentar hacer el ejercicio de llevar una vida que para nosotros es completamente normal, escuchar música todos Claro. los días, Sí. que no escuches música, no escuches sonido. O sea, no escuches sonido emitido por ahí, no había grabación, no había nada. O sea, y cómo ese momento de ver música era un momento privilegiado. Re. Y si tenías que fumar un discurso de un cura 3 horas, te lo Qué fumabas. bueno. No, Claro, vos pero sabés además, tipo, ¿cómo no creer en Y algo poniendo el diezmo. superior Claro. cuando lo que te estás escuchando y lo que te está atravesando en el cuerpo es algo tan espectacular y mágico? A mí me viaja eso porque la música, yo creo que de las artes debe ser la más popular, o por lo menos la que más contacto tenemos día a día. Pero esto, como vos decías, o sea, Nacho, no siempre fue así. No. Y hasta fue usado como un instrumento de poder, de símbolo. Alucinante Sí. todo lo que nos contás. Y también está bueno porque nosotros somos un programa de música, entender que el uso social de la música no siempre fue el mismo, No. que no siempre simbolizó y representó lo mismo que Europa tiene en su viaje. Sí. En fin, la verdad. Bueno, hablamos de historia, vamos a meter en tu historia. Vos empezaste muy de chico con la música. ¿El piano fue tu primer instrumento o la batería fue tu primer instrumento? El piano. El piano, perdón, le erré. Anduviste por un montón de bandas. Sí. ¿Cuál fue tu primer banda? Mi primer banda ¿O con la primera banda que tocaste? en mi vida. Sí. Toqué con una banda llamada Beneficio de la Duda, que era de mi tío Leandro, que yo tenía tipo 11 años y como ya tocaba ahí el piano, me llevaba con su banda, que tenía, no sé, que tenían 30 y algo en ese momento, y ensayaba una sala allá en el centro y me llevaba el tío ahí. Bien. ¿Y vos por qué empezaste a tocar? ¿Porque querías tener una bandita? ¿Porque de verdad te querías dedicar a la música? Bueno, es dedicarte a la música, tener una banda también. Pero sí, o querías meterte más con lo que sos ahora. No, con lo que haces ahora. Se fue dando. ¿no? Y empecé muy chico, entonces no te cuestionás tanto como te mandan tus padres. Claro. Como la típica, ¿no? A un conservatorio o lo que sea. No, la prima de mi abuela, llamada Beatriz Zavalla, daba clases y
y me mandaban a clases y después ahí fui cuando tenía 3, 4 años, las típicas clases de piano como así. Y después más de grande fui, como a los 8, empecé a ir más a clases con Gonzalo Gravina, que es la tecladista de Los Terapeutas. Claro. Y de Jorginho Ularte, de Pepe Guerra. Claro. Entonces ya era para ese palo. Ahí va. Bueno, la pregunta iba a enmarcar esto que empezaste bien de chico. Fuiste pasando por un montón de bandas que tenían, o sea, el común denominador era de rock, digámosle. Sí. Empezamos hablando claramente de música clásica. ¿Cómo fuiste corriéndote del mundo rockero? Que también viste el momento de auge del rock nacional. A decir, voy a estudiar dirección de orquesta. Porque cuando tenía tipo 17 años, estaba en el liceo todavía, ahí me llamó Gonzalo Brown para tocar a la Abuela Coca. Claro. Y yo no tenía pensado estudiar música. Me gustaba mucho la música, tenía banda, ya tocaba, pero... Y claro, entrar a la Abuela Coca fue un cambio porque empecé a sentir tipo, yo tengo que saber más de esto para tocar acá. Como tengo que aprender más. Eso te puso en tu lugar, tocar con referentes tan importantes, dijiste, tengo que saber, tengo que defenderme acá. Acá fue de 0 a 100. Claro. De repente llegas a un ensayo y pensaba que tocaba bien y de repente mirás así, sí, ¿y esto? Y no, la Abuela Coca, tremenda escuela, unos cracks. ¿Tocaste ahora en Cosquín con ellos, no? Toqué en Cosquín, sí. ¿Y cómo estuvo eso? ¿Cómo lo viviste? Una emoción. Fue una además. emoción, ¿no? Después de tanto tiempo, yo dejé de tocar a la Abuela Coca a los 23 años. Claro. Y fue hace mucho tiempo. Y volver a ensayar, a tocar los temas. Es impresionante darte cuenta que te lo sabes todos, así, tipo, como de naturalmente, ¿viste? Y volver al escenario y la Abuela Coca además en vivo tiene eso de... ¿Y cómo Una compartiste está divino? Porque te quiero preguntar, porque para eso era una vuelta. Y no era cualquier vuelta, era una vuelta a un escenario como headliners. ¿Estaban nerviosos? ¿Cómo iba? Vos que estaban ¿no? Sí, había nerviosismo, y había mucha emoción. Fue súper emocionante, porque después de tanto tiempo volver a Cosquín con tanto público y yo creo que el momento que tocamos Se duerme otra vez, que es la que canta Morón, y la gente la cantó la letra entera, fue mortal eso. Qué lindo, Nacho, qué lindo. Sí. Bueno, en realidad... Yo hice una pregunta re larga. ¿Cómo llegaste a estudiar dirección de orquesta? Nada, ahí, dije, yo pensaba que iba a estudiar, no sé, arqueología, estaba seguro, o tipo antropología, iba por ese lado. Y dije, vamos a estudiar música. Y me preparé y ya venía aprendiendo a estudiar. Yo aprendí a estudiar también, y aprendiendo a leer música, que yo no leía tan bien. Claro. Entonces, como aprendí de grande, como para poder aprender más. Pues llega un momento en si querés aprender más, o por lo menos para ese lado, es como tenés que saber leer. Tenés que saber leer. Sí. Y claro, lo que tenía a la mano era estudiar música clásica. Claro. Y entonces empecé a meterme en ese mundo, que igual sabía algo, tenía como un adelanto, pero no es que me crié tocando sonatas y de repente, pero algo sí sabía, algunas cosas, preludios de Rachmaninoff y cosas así. Y ahí, cuando empecé a estudiar, entré por piano. En el interín estudié un año de psicología porque, claro, tenía un solo compañero de generación en la carrera, por ejemplo, en música. Entramos varios, pero de dirección tenía solo un compañero, Nacho Fernández, un capo, le mando un abrazo. Imagínense que todo el mundo, tipo, todos tus amigos entraron a la facultad y te decían, no, porque... Y, tipo, sociabilidad, ¿verdad? Claro. ¡Qué bajón! Tiene prueba de ingreso. ¿Cuánta gente hay en una orquesta? Sí, Ahí eran dos. No, pero ahí de la clase de dirección de orquesta son Claro, pocos. claro, Digo, el que director de orquesta es uno. ¿Entendés? Claro. Cientos hay, unos cuantos. Sí. Si hubiese más directores de orquesta, Claro. no tendrían trabajo. Exacto. Sí, claro. Así Pero que está muy bien. ¿qué viste ahí en el mundo de la música clásica que te haya hecho quedarte ahí? ¿Qué te atrapó? Porque digo, no sé si es tan común que a gente joven lo atrape la música clásica. Yo creo que te atrapa el conocimiento, saber, era como el saber. Yo quiero saber más. ¿Qué es esto? Y te va dando curiosidad de a pasos. No es que yo tipo entré diciendo tipo quiero ser director de orquesta. Ni se me ocurría. Además, tipo, no tocas nada, como que estás moviendo los brazos. Claro, ¿no? es como Ni siquiera raro. entendía mucho qué era. Claro.
Bueno, nosotros también no nos pasaba decir, Sí. ¿qué hacen, tipo? O sea, Claro, entonces como fui paso a paso y de repente entré en composición, abordaba mucho la composición desde un aspecto muy profundo que para el Nacho de ese momento no lo entendía. Claro. Y dije, no, yo quiero aprender cómo se escribe para orquesta directo. Entonces me inscribí en dirección orquestal y había la clase Martín García, el gran Martín García. Y las clases con Martín estaban increíbles. Y ahí te como inspiró. fue como ir de a poco entrando en ese mundo. Yo entré sin querer ser director de orquesta, solo para aprender a escribir para orquesta. Y Nacho, ahí te convocó. Y ahí te enamoraste del Sí, laburo. fue de a poco. No lo tenía planeado. Porque además en ese interín estaba tocaba con la Abuela Coca, con Once Tiros, suplencias, ¿no? Con Abuela Coca, Once Tiros, Hereford. Tocaba todos los viernes con Osvaldo Fatoruso y Julieta Rá en el Jamón del Medio durante un año, yo qué sé. tranqui. Era como iba Claro. mechando cosas. Ahí hago una suplencia que no te va a gustar. Entonces, en todo ese mundo es como que iba haciendo esa carrera como de a poquito. Y fue lento. Creo que hubo un clic que fue... yo tengo un bar a la playa con mis hermanos. Y teníamos en el bar a la playa fue un cliente que era director de orquesta. Y era joven. este es un Y- copado, dijiste. Claro. Sí. Claro. Y el tipo se sabía todos los temas de los Beatles. Y tocamos juntos. Y como que el tipo me dio para adelante, ¿viste? Y como que yo dije, esto puede estar copado. Como que lo asocié con otra cosa. Y verlo a él fue bastante inspirador. Entiendo, viaje. perfecto. Sí. Es que, ¿Qué bar? ¿Qué bar? A ver. Si hay tarjetita, me vuelvo loco. O pegotín. No, pegotín. ¡Oh! bien. Le invoqué. Claro, dijo Mirá. Bari, ¿qué bar será? Array Beach. Array. Array Beach con doble Bueno. R. Punta del Diablo. ¿Cuándo Mirá. abre? Porque yo en verano me voy para Punta del Diablo. Mostrale ahí que viene la cámara, así vamos al bar todos de Nacho Array Alborta. Beach Bar queda en la playa de la Viuda en Punta del Diablo. Qué lindo, Abrimos aparte- el 20 de diciembre más o menos. Lindo. Bueno, yo llego el 25, 26. Perfecto, tenemos una fiesta de fin de año Perfecto. divina. Y el pegotín tiene el platinado de las tarjetas difíciles de los mundiales, ¿eh? De los Es álbumes de los cierto. mundiales. No lo había pensado, pero... Es una tarjeta difícil, eso está bueno, Ah, está bueno, Array tiene cariño. Nacho, ¿sabes qué? Bueno, antes de que corten con sí. eso, tengo Espera. un dato para comentar de A que ver. yo te hice la fiesta del año pasado en el Parador. ¿A qué le llamas a hacer una fiesta? Armamos el sonido y bueno, y pasamos Año Nuevo con Nacho y ¡Qué compañía. divino! ¡Qué divino! Pará, momento. Se dan las manos dos potencias. Pasamos fin de año juntos, empezamos el año juntos. Mirá, no sabía. Bueno, entonces tiene un nivel de Esperá, amistad asombroso. ¿Cómo no se dieron cuenta antes? Del 23 al 24 estaban. Es que ¿También? viste que fuera de contexto es re difícil. Es que siempre pasa La última vez que nos vimos era de noche en la playa de la Viuda y unas luces. Y viste Claro. que fin de año tiene una mística que es: preparamos la fiesta y en la playa no hay nadie. Entonces estás ahí previo, todo el mundo está con sus familias y vos estás sentado en la playa, unas luces prendidas. Claro. Una cosa rarísima. Esperando que llegue la gente. Claro. Ahí, Muy bien. ¿Seguimos charlando? yo tengo una pregunta para Nacho, porque acá tenemos muchos músicos de música popular, que es como lo que más estamos habituados. Por eso cuando vos nos daban esta clase de la historia de cómo se conformaron las sinfónicas, Sí. nos llama la atención, porque antes nos gusta la música. Pero yo lo que quiero preguntarte a vos, porque vos hablaste de que para vos leer música había sido una contraseña, o por lo menos algo que te había abierto un mundo de conocimiento. Yo quiero saber, vos sos una persona que agarra una partitura, lee y en su cabeza escucha la música que está leyendo. ¿Cómo es eso? Yo nunca entendí muy bien cómo funciona eso. Cuando te enfrentás a una partitura, estás en tu casa de noche estudiándola. ¿Vos entendés lo que está sonando ahí? ¿Cómo es eso? Sí, lo vas entendiendo. Es un lenguaje, es de la misma manera que cuando vos lees, colóquese los auriculares. No entendía nada. Sacado. Te vas imaginando la palabra colóquese los auriculares. Y no es que tipo nacés y tipo mirás y colóquese los auriculares, ya lo escuchás. Es una práctica que vas profundizando y la costumbre te hace imaginarte las cosas lentamente. Es un aprendizaje.
un aprendizaje. Y sí, lo vas escuchando a poco. Vos rápidamente, si ves una partitura que no conocés, la podés tararear, por ejemplo, entender por dónde va, ¿tenés como esa cosa? Y sí, más No o menos si es simple, sí. Ok. Ahí va. A mí lo que me viaja a la hora de la composición es cómo hace una persona que está componiendo para decir, bueno, acá el violín va a hacer esto, este otro instrumento va a hacer esto, ¿Cómo es eso? Porque me explota la cabeza de pensar, hay muchas cosas Sí. que se transforman en una sola, que es lo que la gente escucha. Claro, obvio. Claro. ¿Cómo orquestás? Claro, eso. Ah, exacto. Entonces vos tenés de repente una... Es que la música, vos... ¿Viste lo que estamos escuchando de fondo? Sí. Está. Tenés una Ahora guitarra. dale volumen. Ahí va. Ahí tenés una guitarra. Sí. Tenés un bajo. Pum, pum, pum. Una batería. Que la batería, y hay unas palmas, hay unos bongos, hay un trompetas. Es decir, ahí ya viste toda la cantidad de elementos que hay en estos fragmentos, que es una música que de repente es un segundito de música. Ya todas esas cosas son factibles de ir instrumentando. Es decir, primero por sentido común. Lo que es bajo solo lo puedes hacer en instrumentos más bajos. Entonces, puedes hacer el contrabajo, el cello, el fagot. Cada grupo de la orquesta tiene, digamos, grupos grandes, que son el grupo de las cuerdas, que son violines, violas, chelos y contrabajos. Después tenés las maderas, que son flauta, oboe, clarinete, fagot y su familia, que tienen variantes y más grandes y todo. Después tenés los metales, que pueden ser tuba, el más grave, trombón, ¿sí? Cornos y trompeta. Cornos, ahí está como en el medio de todo, porque es un instrumento que une todo. Y después tenés la percusión. Entonces, ahí en cada familia tenés un instrumento que es el más grave. En las cuerdas puede ser el contrabajo o el cello. La viola llega bastante grave en algunas cosas, pero ahí queda como en el medio. Después, en los metales tenés la tuba. El trombón también puede ser bastante grave. En las maderas tenés el fagot. ¿Saben cuál es el fagot? Que hace que parece un pato. No. ¿Podemos ver una foto de un fagot? Le vamos cargando. Bien. Entonces, vas tomando esas decisiones. Las alturas, digamos, de los instrumentos para vos son una información importante a la hora de... Claro, pues si no, no lo puede tocar. Claro. Entonces, y ahí eso es el primer tamiz que le haces a la música, ¿viste? Elegís, tipo, ¿dónde va esto por esta altura? Pum, va para acá. Ahí lo tenemos. Ahí va ese fagot. Claro, pero eso no es chico, eso es grande. No, es como una bazooka usada al revés. Algo Claro. así. Sí. El fagot. Es interesante. ¿Y dónde se aprende eso? En la casa del fagot. Claro. ¿Dónde se compra también? Porque ¿Cuánto saldrá? Voy a ver cuándo sale un fagot. Debe ser carísimo. debe ser caro, ¿eh? Sí, es un mundo caro, me parece. Es un mundo caro. El de la orquesta. Es un mundo Ahí caro. tenemos al Fruti. No, yo iba a decir que hay algo muy interesante que para la gente que le puede interesar como saber cómo son estos instrumentos, que es la música de Pedro y el Lobo, Increíble. que cuenta la fábula de Pedro y el Lobo, pero cada personaje es un instrumento. Entonces te van contando la historia con los instrumentos sonando, representando el personaje. Entonces puedes identificar cómo suena cada instrumento por separado y es muy entretenido, está muy bueno. Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo. ¿Está en YouTube eso? ¿Se Sí, puede? sí. Y en Spotify. Y en Spotify Sí, sí. también. Ah, mira, no Mira, tiene ni idea. en Mercado Libre no se venden fagot, solamente uno miniatura. Estoy intentando la Musa Instrumentos en España, que venden fagot. Bueno, si el internet me lo permite. Sigan ustedes, yo sigo con esto. Ahí está, bueno, vamos a cambiar de tema entonces. Cambia de tema. Este año, la verdad que ha sido un año muy zarpado en volumen de trabajo muy visible que te ha tocado hacer, desde acompañar a bandas desde los arreglos o desde la dirección. Estuviste hace muy poquito en el Estadio Centenario, acompañando también a Drexler. Sí. ¿Qué onda todo esto? O sea, no fue un año normal. No fue Para un año empezar. normal. No fue un año normal. Fue como un año donde se concentró muchos caminos que había tomado diferentes, hicieron rock y todos se unieron en el mismo punto que fue este año. Y fue un montón de cosas que pasaron. Empezó el año con los conciertos con Julieta Venegas. Ahí estamos viendo. Opa. Y bueno, y ahora pasó esto. Con la rueda de tambores, la rueda de candombe divina.
Ahí lo vemos a Damián Barrera. Ahí va, te tocó dirigir entonces parte de la Susi Orquesta, que es la orquesta que dirigís, a La Rueda, a Drexler y no sé quién más estaba. No, por es ahí. eso, Ta. la parte de la Susi. Dirigiste todo. A todo y a todos. ¿A Jorge también lo dirigiste? Bueno, yo qué sé, no sé. Estás en algún momento marcando la música, sí, nos miramos para marcar las entradas. Eso es una cosa que es importante en las orquestas. ¿Viste cuando vas a ver ópera? Ujú. Que el director y el tiene que estar muy atento porque en la ópera, viste que mezcla teatro con, Con música. Entonces el cantante no puede estar tipo mirando, a ver, tipo, dame la señal. El cantante está mirando al frente, conectado con el personaje y público, y el que tiene que estar recontratento al cantante, porque de repente te hace una nota larga y la orquesta no se cierra ahí o entra o lo que sea, o el tiempo, es el director. Entonces, pasa eso, cuando siempre que hay un cantante es... No lo tenés que dirigir a cantar, Claro, lo tenés que seguir. Lo tenés Ahí que va. seguir, claro. Bueno, empezando lo que venías diciendo, Julieta Venegas fue como el primer Hito, gran show claro. que tuviste este año, que Sí. también dirigiste a la Filarmónica ahora o a la Susi. No, Susi. A la Susi acompañando a Julieta Venegas en estos shows también sinfónicos. Sí. Momento de así como de intimidación con Julieta o buena onda. Buena onda de principio, increíble. Julieta es increíble, ya desde el principio, ya pegamos buena onda con el arreglador, Pedro Neto, argentino, que hizo todos los arreglos, pues el concierto de Julieta, ella lo había hecho especialmente para un festival en Tijuana, que es su ciudad natal, Sí. donde el director de la Sinfónica de Tijuana era compañero de piano cuando eran niños con Julieta. Entonces hizo este concierto en Tijuana y no lo había repetido. Y a través de Piano Piano, la productora, que son muy cercanos a Julieta, le invitaron a replicar el concierto en Uruguay. Claro. Y era la primera vez que lo hacía fuera de ese caso puntual ahí. Claro. Claro. Y entonces Qué está... compromiso, o sea, qué desafío. Sí, divino además. Unos arreglos súper lindos. Y ahí claro, fuimos armando todo y cuando llegó Julieta al primer ensayo, ya tenía un flow increíble, ¿viste? Ya, muy respetuosa y entró con mucha musicalidad trabajando, ¿viste? Ujú. Dejando de lado cualquier tipo de cosa más allá de la música, y eso se nota mucho, porque es como estar ensayando con alguien, ¿viste? Cuando la banda, tu primera banda con tus amigos, Ujú. se genera ese clima. Claro. Y así funciona todo bien siempre. Qué Ahí lindo, qué está. lindo. Después de Julieta, ¿qué vino? La abuela Coca. La abuela El Coca. regreso de la abuela Coca en el Cosquín, ya lo repasamos. Siguiente. Y después empezamos a preparar el Sinfónico de Hereford. Ahí está. Que Sí. también fueron 3 fechas en 3 el fechas. Solís. Eso fue con la Filarmónica de Montevideo. Wow. Y ahí escribí y después toqué el piano. Y el que dirigió fue Martín García. Que además fue muy emocionante porque Claro, Martín porque- fue mi maestro. Sí, claro, una referencia muy Lo importante. sigue para haciendo. vos. Y bueno, también con Hereford. Es una banda que yo he tocado muchas veces y grabé un par de discos, hice giras con ellos cuando tenía 19 años, ahí también en ese momento. Y una banda que es formativa y de amigos y de gente muy querida. Había o sea, mucha emoción. O sea, yo había- estuve en uno de los shows, se palpaba la emoción Pa. que se vivió en ese teatro. Sí, porque además ellos también como en esa vuelta que están haciendo Ujú. y las canciones son significativas. Claro. Yo, Hereford, yo escuchaba a Hereford. Claro. Sí, Claro. Entonces, con la primera vez que toqué con Hereford, fui con mi hermano y con mi hermano tipo que estaba al borde de escenario como mirando tipo, estás tocando con Hereford. Ay, a mí me pasó algo parecido en Canelones con Hereford, que tocaban y fue increíble, fue increíble. Aparte eran carismáticos ellos, tipo, Sí, claro. estaba buenísimo. ¿Sos de Canelones? Sí. Ah, mirá, de ¿De dónde? Canelones Ciudad. Canelones Ciudad, sí. Qué maravilla. ¿Por qué? No, por decirlo nomás. El Teatro Politeama. Teatro Politeama. Yo toqué lógico. ahí toqué. ¿Tocaste? Sí. Buen teatro. Buen teatro, el Teatro Politeama. Aguante Canelones. Buen nombre. Sí. Sí, ¿por qué se llamará así Politeama? Poli era una señora de la zona. muchos, no sé. Que Ese era creo- Bodriego, creo una que buena sí. definición griega. Creo que es el primer teatro poliamoroso.
Unos adelantados. Sí, somos adelantados en canales. Perdón, no quiero interrumpir. Fagot. 1.399 un fagotinio. ¿tá? Fagotinho. Euros. Después, ya un fagot, empezamos a hablar en el orden de 2.000 euros para arriba. sólido 2.000 Y el euros. más caro, y no hablo de contrafagot, que es otra cosa. No, ya Yo eso después te vale un explico huevo. esto, Nacho, ¿está? 34.299 Claro, euros. en Fagot realidad- Musman. ¿Cuánto? 34.299 euros, un fagot Musman NR22CL Professional. Al final- ¿La primera cuota para la casa o nos compramos un fagot? Claro, al final es negocio ser director de orquesta porque no tenés que comprarte ningún instrumento. Imagínate, las batutas. La Y me batuta. preguntaban si eran caras. Son re baratas. ¿Para siguen los directores de orquesta tocando en esas como casitas que tenían en los escenarios o ya no corre más esa? ¿Casitas? Las Como cositas thriller, esas. No, como están como como metidos adentro, podrios. abajo del escenario y tenían como un techito. Ah, el foso. El foso. ¿Cómo olvidé? Sí, claro. Pero el foso es para cuando hay ballet u ópera. Claro, cuando el Ah, escenario iba la está bocha. ocupado Cuando el escenario con otra cosa. está ocupado con otra cosa, claro. Y en esa, viste que el director siempre está como en un banquito arriba. Sí. Es para que pueda mirar a los cantantes y a los bailarines, porque tiene que marcar lo que vos hiciste hoy, Sí. lo tiene que marcar al mismo tiempo de repente con una bailarina que salta y toca el piso y tiene que ser al mismo tiempo, Ah, es o va una marcando locura. con cómo baila. Porque tiene que ser al mismo tiempo, tiene que tocar. Es Es un que trabajo. tenés- ¿No usa claro. metrónomo? O sea, el metrónomo sos vos. Bueno, sí, en las orquestas el tiempo es diferente a cómo se usa, cómo estamos acostumbrados a. Ahora está de moda en la música popular, ¿tá? Pues no es que siempre tipo la música fue con metrónomo y clic y todo re certero así. Ahora hay una vuelta de grabaciones sin metro. Paul McCartney no toca con metro. Creo. No le pregunté. Ah, che. Igual creo que andan bien los músicos a ahí. chequear, data a chequear. Pero le da algo, claro. Estamos tan acostumbrados a la dictadura del metrónomo que cuando se... Claro, las orquestas es diferente porque hay mucha costumbre de repente frases más largas y todo, el tiempo se va estirando y según el estilo, que además se toca mucha música de otra época. Mm. Eso también es como lo que dijimos hoy, la sensibilidad es diferente. Vos cuando tocas una sinfonía de Beethoven, estás tocando música de hace 200 años. Claro. Es como... Eso es un viaje. Eso es raro en la música, pero internamente es como ir a disfrazarte del siglo XVII, no sé, XVIII. Es diferente, entonces el tiempo es diferente también. Paul McCartney no usa metrónomo, sino que su pie marcando el ritmo. Muy bien, me encanta esto. Eso sigamos. no pone- ¿Sabés a mí Bueno, lo que me genera un ChatGPT. poquito de ChatGPT. duda? A chequear volumen 2. Claro, capaz que no lo tiene ahí. A mí lo que me genera duda es que tiene tremendo show de luces, que sin un metrónomo lo veo un poco complicado, ¿no? Capaz que para Blackbird no usa. Capaz que para un tema, sí, debe ser eso. Ahí va. Si no, me parece imposible seguirle el ritmo. Sí. Porque si no, el tipo tiene que ser una máquina. Una Tac, máquina. tac. Y bueno, Paul es una máquina. O Bueno, sea, sí, porque él en realidad falleció en un claro. accidente de tránsito Bueno, eso y es la inteligencia cierto. artificial hizo un Paul. Claro, pues es un policía canadiense, yo escuché Es verdad. eso. La teoría del reemplazo de Que Paul antes, McCartney. que en un momento fue Robocop y después lo pusieron. Por eso es un. Che, tenía Bueno. un mensaje re lindo de Sandra que ponía que estaba buenísimo, A porque a ver. mí me encanta irme con... Me encanta el programa de hoy, todo lo que se está aprendiendo. Sí, Gracias, sí, gente. sí, Qué sí. cras. La gente muy Gracias, agradecida. gracias. Los seguidores de Banda Completa, ahí al firme. Mira, ahí la tenemos a Sandra que... Qué linda Gracias, foto de Sandra. perfil que tiene, Que una tiene una- palmerita, la típica de Sí. Windows, ¿no? Bueno, Bueno, chicos, la banda, tenemos que ir acercándonos hacia el final de esta clase, de esta masterclass. Y vamos a hacer una sección que tenemos Sí. acá en el programa, Me encanta. que ya vas a ver de qué va, porque vas a participar. Bien. vamos. Siempre hay una canción que se queda a vivir en tu cabeza. Esa canción que cantás todo el día. Esas que se van contagiando de oído a oído. Melodías que se pegan como un chicle. El chicle. En Banda Completa. Arrancamos de izquierda a derecha como es usual. Arranco yo para que vos, Nacho, vayas viendo la jugada. Ok. La canción que no me puedo sacar de la cabeza, que la vengo tarareando todo el día, es una. Bueno, ni siquiera es una canción de una persona que es enemigo público de Eminem. ¿Ah? Tiene un parentesco con el escritor de Moby Dick. Por eso él se llama Moby. Y Moby. agarró una canción que en realidad una grabación de Vera Hall, que era a capela, y la remixó de esta manera en Natural Blues de Moby. Fit Vera Hall o con Vera Hall. Esto en realidad, a Vera Hall la habían grabado a ella cantando a capela.
Esta se llama Travel with God o Travel So Hard, no me acuerdo cuál es. Porque uno dice. Creo que la canción de Vera Hall se llama Travel with God. Pa, Qué temazo. Este es un temazo de Moby. Qué temazo. mal. El videoclip, ¿se lo acuerdan? Sí. Que era como unos Sí. dibujitos. Y Moby tiene mucho bardo con Eminem. Incluso Eminem, cada vez que lo nombra, se toca en la entrepierna, se agarra. Sí, se pelearon a muerte, ¿cierto? No, ¿en serio? Sí. En aquella época de MTV y todo tenían bardo público, sí. Lo que pasa Incluso es él que- le dedica unas líneas que le dice, Moby, ya estás viejo, no sé qué. Eminem es un crack, pero era un gil bárbaro en esa época. Se peleaba con todo lo que tenía patas. Para mí es uno de los más talentosos, pero tenía ese problemita, ¿no? Que le gustaba Yo lo que viciarse. no identifico es cómo se llevaron a pelear. no Claro, hacen nada como que ver. Moby. Para mí un tipo tranquilo, ¿viste? O sea, Pero no le cabía que era pelado, me parece, Me porque le dice parece. pelado. po. qué grande Moby, vos. Dame un poquito más, mi amor. A ver. O sea, la canción original de Vera Hall es solamente su voz. La pueden buscar, está en todos lados. Porque Vera Hall fue de las primeras grabaciones que se iban los Lomax, ¿viste? Incluso si vos vas a los créditos de esta canción, quien hace Clean Cajas es la familia Lomax, que eran etnomusicólogos y se iban a grabar gente ahí en el delta del Mississippi. Ya, o sea, con la tecnología de la grabación bastante nuevita, y a una de las que grabaron fue a Vera Hall. Y Moby le compra los derechos para hacer Que era como los Laura Yestarán de allá. Los Lomax Ah, son Ay, mirá. pesados multimillonarios a base de grabar este tipo de cosas y registrarla en las bibliotecas nacionales a sus nombres. O sea, ladris. Claro, y estaba Alan Lomax y el otro no me acuerdo cómo era, eran padre e hijo, y uno está muy vinculado con la música country y los primeros pasos de Bob Dylan, por ejemplo. Es uno de los personajes que aparece en la película. qué linda capela, oh, que tiene. Qué oído que tiene Moby, ¿no? Como la. Hay que darse cuenta que esto puede ser un hit. Los Lomax eran aves de rapiña. Qué lindo, vos. Igual grandes divulgadores de música, Sí. ¿no? Por el otro lado. Sólido. Sólido el chicle. Espectacular eso. Mal. Nunca entendí qué decía la letra. Travel So Hard y Travels With God dice seguro. Es difícil, es difícil. Muy bien, bueno, sigo. Adelante. Mi voto ya fue cantado y ya fue un capricho absoluto para poder escuchar esta canción que ya la veníamos diciendo desde el principio del programa. La bailamos con Kev el fin de semana. Vamos a escuchar Superstyle. A ver. Escucha intro. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify it when Ya we te lleva la coming lista. with the swing. Just following it back and naturally harmonizing. Climbing Esta suena a fin de año. Esta va a sonar, suena esta. Array Beach. No estás en mi tempo. No estás en mi tempo. Como Whiplash la viste. La vi, es más lejana a la realidad, no puede ser. Ay, no, mirá que me matás. Sí. Me estás matando. Lo echan en 2 segundos. Al baterista. Abusivos no. Tratar mal a la gente Lo echan en 2 ¿Al segundos. director o al que toca la batería? Al director. Al director. No existen ese tipo de. No existe, no existe. posibilidades. Super Styling. ¿De quién era este tema? ¿Querés que Grúa hable? Armada. Grúa Armada. Qué buena banda, loco. ¿Te gusta la música electrónica? Sí, me encanta Bien. todo. Te vimos tirando pasitos con el reja el viernes. Sí, fueron a cumpleaños de Reja. Sí, claro. Estuvo bueno, lo transmitimos y todo. Estuvo De hecho, nos bueno. estrechamos la mano. ¿En serio? Sí. Pa, quedo como el más desmemoriado. Tipo. Ismael estaba fumando cigarrillos, yo lo estaba acompañando afuera, hablando con Hernán de Cumbia Club. Vos pasaste, lo saludaste a él y por baranda nosotros. Ah. Porque sos un caballero. Vos, qué pésimo no acordarme. No, aparte No. nosotros sabíamos que te teníamos y dijimos con respeto, dijimos, mirá Nacho, está mirando al Reja, qué hombre, qué tipo abierto. En un momento evaluamos si había sido a tocar con el reja. Claro. En un principio iba a tocar. Había una invitación ahí, pero al final no se fue dando. Y dije, yo prefiero ir a la fiesta y vamos. Claro, Claro. más diver. Sí.
Bueno, Isma. Bueno, voy con mi chicle. Me da un poco de lástima porque los chicles de ustedes hoy son muy... ¿Están muy arriba? Están arriba y yo hoy tengo que... me puse melancólico. Mientras que no chiquilines. sea una canción de videojuego. No. Vamos, ok. El martes que viene vamos a hablar de videojuegos y música, ya les adelanto. Pero yo justo no vengo. ¿en serio no venís? Ahora no. Ah, está. bueno. Ok. Porque vamos a escuchar Celofán de Babasónicos, que es uno de mis temas favoritos, que nada, tiene una letra espectacular, que es una letra llena de misterios, y que ayer el otro día venía en el ómnibus y estaba como conectándome, mirá con lo que estaba, medio vulnerable, ¿viste? Como no te sentís fuerte, ¿viste? Que necesitas música que te acompañe. ¿Físicamente o sentimentalmente? Física y sentimentalmente, no estaba en mi día. Y dice, cada vez que vuelvo a estar en esta situación... Mira lo que dice. Caigo vulnerable a tus encantos, me siento el más débil. Y ahora dice esto. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiemblo al viento como un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? Es espectacular. Qué lindo. Es muy linda y creo que es una muestra de que, claro, es espectacular esta Babasónicos Cuánta Sinfónicos poesía. sería muy bueno. Muy bueno. sería Tírasela. Ya va a venir. Nacho, tirala. Manifestalo. Aparte, Con un Darcy prendido fuego. ahí. con un Dark los prendió fuego. Y aparte, Nacho, ¿Habrá existido? ¿Ya lo mirá, han hecho? ellos tuvieron Hay que un googlearlo. impuesto de fe. Gracias, Sofi. Porque tiene temazos, tiene muy buenas melodías, letras, todo. Ellos tuvieron un recital que es Impuesto de Fe, que tiene como como una cuestión media Ennio Morricone, ¿viste? Como esa cuestión medio buenísimo. spaghetti western, que la trabajaron de una forma muy linda y muy delicada y llevaron sus canciones a ese nivel. Sinfónico todavía no han hecho, pero aparte, Nacho, vos contás con la ventaja de que si ellos hacen un show sinfónico, vos en Uruguay les podés proporcionar la orquesta y Estamos acá, facilitarle. estamos acá, venga. Así, a primera vista no han hecho shows sinfónicos. Decirle a Ciro que le cuente a Dárgelo Claro. que vos tengo gente en Uruguay que está recopada. Ciro estaba el otro día en el partido de Uruguay. ¿Sí? ¿Y? Y lo vio, él fue al baño justo en el entretiempo. Bueno, mi chicle es Celofán de Babasónicos, un tema muy delicado que me parece espectacular. Sos un sensible. Isma. Obvio. Sos un caramelito de dulce de leche. Te lo zavala. Tengo mis momentos de sensibilidad, por supuesto, cómo no. Y este tema me conecta con una zona linda que hay que descargar, porque la vulnerabilidad es parte de lo que uno es también. Hay que abrazarla. Nacho, ¿cuál es la canción que no te podés sacar de la cabeza? Mira, esta semana estuve escuchando mucho varias cosas. Sei Barra, un músico carioca increíble, y también, pero eso es en portugués. Y después estuve escuchando, pero escúchanlo, pues, increíble. Y después estuve escuchando mucho Carlos Ares, que es un músico gallego. Sí, señor. Que tiene un tema que se llama Autóctono, que lo escuché 400 millones de veces. ¿Sabés cómo? Lo conocí la semana pasada, Carlos Ares, Sí. en redes. Le hacen una nota, creo que es en Código Nuevo, que paran gente. Y en un momento paraban gente, le preguntaban dos bobadas. El loco caminando por Madrid con la novia, que creo que también toca con él. Y dicen, bueno, vos qué hacés, bueno, soy músico, no sé qué, y toco ahora. Y la gente empezó a comentar, es Carlos Ares, Carlos Ares, Carlos Ares. Y entro y escuché este tema también. Temazo. Un pelilargo. Sí, es un pelilargo. Es medio como un celta de suecos y todos tocan ahí, tienen instrumentos acústicos. Tiene como una complexión física similar a Nacho Iturria, ¿no? Sí, son Mirá, iguales. ahí está claro. Son iguales, Es son cierto. parecidos. Bueno, Es como un Gonzalo Heredia y Nacho Iturria fusionado. como un Nachiturria modelo. Celta también. Sí. Che, qué raro el beat que tiene. A ver, ¿podemos escucharlo? A ver, Melón. a ver. ¿Viste? Eso. La percusión. Sí. Nunca habrás conocido Sí. a nadie parecido. Y es que yo soy muy mío, yo soy muy mío. Como lo es la gente de donde Hablen. está frío. Hablamos. Nos piden que hablemos. Ay, bueno, qué bueno que está. Bueno. Me gustó, me lo Sí, llevo, sí. me lo No, llevo. está- Y estaba vas por realmente la Rambla en bici, a mí me encanta andar en bici, y vas escuchando esto, el mar está frío, nosotros también somos un Nacho, lugar que el mar está frío, ¿viste? Creo que sos responsable del programa en el que menos hablamos y más escuchamos a la historia de banda completa. Porque lo que hemos aprendido hoy
Gracias por esta Nacho, invitación, qué lindo. Antes de despedirte, te quiero preguntar 3 recomendaciones de música clásica. Sí, para buena escuchar. pregunta. Ahí va, ¿qué nos podemos llevar de deberes? La clase. Sí. Para escuchar. Yo siempre recomiendo escuchar atentamente las sinfonías de Beethoven, son increíbles. Primero por el hecho de que a partir de la tercera más o menos ya estaba sordo. Y eso es una locura. Eso es una locura. Piénsalo, pero tienen que llevarlo a la realidad propia, tipo, solo taparse los oídos, intentar pensar, componer, así es una demencia. Escuchaba solo por, ¿viste cuando los diapasones te apoyás en el hueso? Sí. Escuchaba así y más o menos el piano, demencial. Y Qué tienen mucho... si lo escuchan desde esa perspectiva, es increíble todo lo que A pasa. mí me alucina. Soy la primera persona que me menciona eso, que es algo que a mí me llama mucho la atención de Beethoven. Era sordo, boludo. O sea, es alucinante. Lo peor de todo es que se quedó sordo, Claro. y el tipo ya se tocaba todo, no había tenido infancia, No tiene nadie no existía la infancia. Claro. No existía. Era, Y claro, el tipo había hecho todo, era músico, el más exitoso, todo, y se empieza a quedar sordo, que empezó a ocultar que se estaba quedando sordo durante una década o dos entera. Por eso la gente tenía fama de que era antipático, pero verdad el tipo no iba a reuniones sociales Ledwig, porque no... sería largo, ¿no? Sos un sorete. Claro, sos un sorete, nunca Tiene me el culo lleno de papelitos. nunca me Beethoven. y le pasaba eso, ¿entendés? No, y después para música clásica también recomiendo escuchar. A mí me gusta mucho escuchar Tchaikovsky, que está muy bueno. Una obertura llamada Romeo y Julieta, es divina, es de las cosas que Martín nos enseñó allá en las clases, y es una obertura muy linda, y es un poco lo que sería música programática, que es la música programática era un momento de la música que es como un pequeño momento de la historia donde vos vas a ver una orquesta. ¿Viste cuando vas a ver una película? La sacás la música y es espantosa. Es una película, parece una película de mala intelectual donde no tiene música. Si tiene el mejor diálogo del mundo, pues si no es aburridísima. Entonces había un momento donde se dieron cuenta que si vos ibas a ver una orquesta y te daban un programa donde vos leías un cuentito, vos leías el cuentito antes, la música empezaba a sonar y la música iba de ese cuentito. Entonces cada uno imaginaba, con la música se dejaba llevar por la imaginación, y entonces la música Berlioz, la Sinfonía Fantástica, que creo que ahora la toca el Sodre, la pueden ir a ver. Venía como de eso, vos leías el cuentito y te dejabas llevar por la música, que había brujas y no sé qué, y las escenas son eso. Ahí va. Entonces cada uno imaginaba lo que quería con eso, y era como... es medio viajero, pero cada uno tenía su viaje en la imaginación con lo que estaba escuchando. Alucinante. Y bueno, Tchaikovsky es esto, y cuenta la historia de Romeo y Julieta, está re bueno. Qué bueno. Acá esta parte es cuando se enamoran. Que, ¿viste los Sims? Cuando se enamoraban era con esto. Miren, se van a acordar. ¿Y esto? Porque debe ser un remix esto, ¿eh? Es verdad. ¡Sí, re! Los Sims se besaban con esto. Después de meter tremendo clapausius. Claro. Muy bien. Perdón. queda una. ¿A alguien le va a hacer una pregunta? Sí, no, pará. que Pues yo tiene- quiero tirar otra más. Si Y no, quedamos dos. Última No, recomendación. Última recomendación. Vuelvan a escuchar Las Cuatro Estaciones, está increíble. Bien. Yo soy de los clásicos. Nacho, ¿se te viene algún toque antes de fin de año que tengamos que saber para ir a ver a la Susi o Ahora en algo que tenemos estés tocando? Ante la Arena, 1 de octubre con No Te Va a Gustar, 7 de octubre con No Te Va a Gustar nuevamente con la Susi, y estamos preparando un Américo Young sinfónico que va a ser en noviembre. Estamos en los ensayos y en la creación de Ahí todo, va. estén atentos. Porque en todo esto vos tenés un viaje también que estás experimentando con la plena sinfónica. Estamos experimentando con la plena sinfónica. Me vuelvo locker. Sí. Así que atenti. No, ¿sabes cómo? Atenti. La tiramos. Primera fila gritando Américo, Américo. Voy a estar. Te hago una consulta, porque ahora para este programa un poco me puse a escuchar música clásica y casi toda la cosa que escuchaba, aleatorio, ¿no? Spotify, sin saber ni quién está tocando. La conocía de algún lado y me di cuenta que muchas veces la conocía de películas. ¿La música clásica tuvo como un revival con las películas? Sí, y tiene una razón muy específica, que es en la Segunda Guerra Mundial, el centro, digamos, siempre es música europea, ¿no? Europeocentrista. Cuando los fascismos en Europa aparecen y empiezan a encarcelar y matar gente, mataban a
la mitad de los artistas eran personas que estaban prohibidas de alguna manera. Y todos, si no era por su religión, era por su etnia, y si no era por su etnia, era por su orientación política o su orientación sexual. Y toda esa migración de artistas que se fueron a Estados Unidos, se fueron a Nueva York y a una incipiente industria del cine de Hollywood. Entonces, vos en un momento tenías viviendo en Nueva York a Stravinsky, a Rachmaninoff mezclado con Gershwin, todos juntos, y a Ravel de visita, y de repente tenías en Hollywood a Arnold Schoenberg, que era un máximo exponente de la escuela de Viena. Dodecafonismo. Sí. Me encanta este programa. Y los tenías si ustedes miran, previo a la guerra, la música de Hollywood es bastante, deja mucho que desear. Después de la guerra, el nivel se va a la estratosfera. Claro. Porque tenías a los mejores compositores, como que se corrió el centro del mundo. Claro. Es decir, los fascistas, los movimientos fascistas no solo arruinaron a Europa, literalmente destruyendo todo con una guerra, sino que culturalmente corrió en el centro de Estados Unidos por eso. Porque empezaron a perseguir a toda la gente, a todos los artistas. Claro. Y si vos perseguís a los artistas, migran a otro lado, el centro de la vida y de todo se va con ellos. Claro. Mensajes para la posteridad y en el momento en el que estamos viviendo. Nacho, la verdad que la clase que nos diste, loco. Ha sido un placer, Nacho, Un aplauso para Nacho Algorta. Gracias por venir, Nacho. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias por la invitación y los espero en la fiesta de fin de año de Array Beach Fest. Ahí el 31 va a estar divino. Gracias, Kevin de León. Gracias, Fede Reboledo. Gracias, Fruti. Gracias, Lu. Gracias, Sofi y Nacho. Nos vemos la semana que viene. Chau.